Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga, fuerte abrazo y que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre todos ustedes. Hoy estamos aquí para dar continuidad a los temas que tenemos en este espacio sobre lo que es la oración y comunión. El día de hoy veremos el tema de establecidos como casas de oración. Ya la semana pasada hablamos algo relacionado a lo que es ser llamados casas de oración, pero hoy vamos a hablar de esta parte del establecimiento como casas de oración. Y vamos a orar para iniciar y pues por darle poder continuidad a lo que el Señor nos quiera brindar. Así que vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel, verdadero y puro, porque tu gracia y tu fidelidad está sobre nosotros. Ayúdanos hoy a ser fieles a ti, a ser sujetos a ti, a ser verdaderos en ti y poder recibir de tu palabra y tu fidelidad. Ayúdanos para escuchar, para poner en práctica, escuchar para estar sujetos a ti y escuchar para poder ser fieles a tu nombre. Ayúdanos a ser fieles, constantes, diligentes y obedientes en tu verdad. Dirígenos hoy, Padre bendito, para hacer tu obra conforme a tu palabra. Ayúdanos hoy, Padre bendito, para que conforme a lo que vaya predicando, sea conforme a lo que tú necesitas y las personas que escuchan lo hagan conforme a tú lo necesites. En el nombre de tu Hijo Jesús, quita todo estorbo, todo ataque, toda obra perversa y ayúdanos a estar sujetos a la fidelidad y tu misericordia para alabanza a la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, entonces, como mencionamos, tenemos hoy el tema establecidos como casas de oración. Sabemos muchos de nosotros que ya Dios nos habla acerca de la casa de oración, inclusive lo vimos la semana pasada, el hecho de ser llamados casas de oración o ser hechos ser llamados a hacer casas de oración, inclusive cuando Jesús entra al templo y él dice, ¿acaso no habéis oído las escrituras que mi casa será llamada casa de oración? Pero en este caso, en esta oportunidad, vamos a hablar establecidos como casas de oración. Es decir, ya habíamos hablado de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, como lo menciona el apóstol Pablo, que es un versículo conocidísimo por muchos, que somos templo y morada por el Espíritu Santo, y que inclusive hoy lo vamos a leer. Pero significa también que hubo un inicio, por así llamarlo, por lo cual hemos sido llamados a ser casas de oración. Y por esa razón vamos a ver hoy una expectativa de ejemplo con respecto a lo que correspondería la dedicación de la casa de oración o de la dedicación del templo que lo establece Salomón. Y vamos a ver, por así decirlo, un poco de la figura o esa figura relacionada a nosotros que somos ciertamente templo y morada, pero fuimos establecidos para ser templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, de que en el momento que creímos, Dios nos establece como casas de oración y nos dedica a Dios como casas de oración. Y no solo como ya lo habíamos hablado, como el conjunto de personas, es decir, que todos nosotros como personas tenemos que ser una casa de oración, pero también como individuos, en términos personales, también debemos ser casas de oración. Y vamos a ver unos versículos de los cuales hemos tomado. Y dice de la siguiente manera, Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vemos en ambos casos, se habla de una casa de oración en Isaías 56:7, y en este caso, 1 de Pedro capítulo 2 del 4 al 5, también hace el punto relacionado a Jesús. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Vosotros también, como casa viva, sed edificados como piedra espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vemos aquí también que habla de una casa espiritual,
pero que necesita ser edificado. Ahora, vemos este caso y pusimos este ejemplo también de Pedro, porque cuando Jesús menciona, cuando entra en el templo violentamente para derribar las mesas de los cambistas y otras situaciones, se habla de que Jesucristo menciona, dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Entonces vemos que él no hablaba del templo en general, sino que habla del templo como su cuerpo. Entonces aquí nos habla a nosotros de que nosotros como personas somos un templo. Y eso también lo menciona aquí 1 Corintios 6, capítulo 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vemos aquí otra vez cómo es mencionado la situación de que nosotros somos un templo y morada del Espíritu Santo. Pero hay una figura que es bastante importante y relevante con relación a esto, porque aquí ya nos están diciendo que somos una casa. Pero ¿cuándo fue erigida o cuándo fue definida como templo y morada del Espíritu Santo? Ese es el punto del que quiero tratar. Y también de lo cual es base para que nuestra mente se sujete o nuestra mente entienda de que fuimos establecidos como casa de oración. O sea, la idea es de que en el momento que nosotros creímos, en ese momento nos establecieron y nos dedicaron como una casa de oración. No necesariamente significa que en un punto en nuestra vida seamos convertidos a una casa de oración, sino que significa que fuimos edificada, fuimos establecidos como una casa de oración. No solo como ya mencionamos un cuerpo general, sino como individuos. Y por esa razón es de que vamos a tomar la figura del templo de Salomón. ¿En qué sentido? Y lo voy a explicar de esta manera. Voy a ver si coloco, a ver si usaba el pizarrón, pero bueno, creo que se lo voy a utilizar. Vamos a mostrar el pizarrón para poder especificar lo que quiero resaltar. Ok, creo que aquí está. Muy bien, entonces veamos aquí. Hay algo importante, vamos a poner aquí la cruz. Vamos a poner otro color, pero... Okay, entonces, vamos a colocar aquí la cruz como un punto de partida. Bueno, ya lo hice. Ok, entonces tenemos la cruz de Cristo. Entonces la cruz de Cristo marca prácticamente una transición y un cambio, como muchos lo sabemos, porque es el sacrificio que Jesús hizo por el pago de nuestros pecados, aparte de que se habla de la muerte del testador, y también Jesús establece un nuevo pacto a través de su sangre. Entonces la cruz marca un punto intermedio. En este caso, ¿en qué sentido? En el sentido de que había una situación de forma de comunión y ahora entra otra forma de comunión. Es decir, por ejemplo, antes los samaritanos y los judíos se peleaban dónde era donde se debería de adorar o dónde se debería levantar oración, porque a veces cuando se oraban los extranjeros se miraban hacia Jerusalén para poder adorar u orar, como por ejemplo lo hace Daniel. Y también Jesús le dice, ustedes no saben lo que adorás, llegará un tiempo no se hará ni en este monte ni en el otro. Entonces hay un punto en partida en la cruz de Cristo y también una representación con respecto a la situación como nosotros, como personas en Cristo, como hijos, que somos edificados como templo. Y vamos a ver aquí de que voy a poner aquí la figura de David. Vamos a poner aquí David y aquí vamos a poner Salomón. ¿Por qué David y Salomón? Porque recordemos de que cuando Dios establece a David por rey, David hace una serie de situaciones para poder establecer un reino, ¿verdad? Pero él lo que quería hacer era poder establecer una casa a Dios, porque recordemos de que se habla del tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. ¿En qué sentido? De que Dios le había dado un modelo a Moisés para que tuviera un lugar de adoración. En este caso era el tabernáculo, y luego David, porque hubo una pérdida, recordemos de que se da un Icabod, o sea, una pérdida de gloria en 1 Samuel, entonces se va con los filisteos y prácticamente toda esa parte del tabernáculo se había dejado de dar.
Luego se establece David por rey y David quiere regresar el arca a lo que era, si no estoy mal, Jerusalén, y él tiene un tabernáculo hecho, y lo que se conoce como el tabernáculo de David. Pero David viene y en su anhelo y deseo es, yo quisiera levantar una casa a Jehová, porque él no tiene casa. Yo tengo una casa, yo tengo, por ejemplo, él tal vez está en un palacio así bonito, de cedro u otras edificaciones. Y él dice, yo quiero levantar una casa a Dios, porque yo habito en una buena casa. ¿Y cómo va a ser que yo tenga un gran palacio, una gloria de esta manera, y que la casa de Jehová esté en tiendas? Algo así como uno a veces mira en los mercados que hay como una tiendita de cuando venden cuestiones de ropa o algo así, que las personas arman una su champita y venden. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando alguien va a un centro comercial y tienen bien bonito, bien adornado, con a veces hasta puertas de vidrio, ¿va? Y que a veces uno también medio pisa el pie y ya se abran automáticamente. Que no es lo mismo a una persona que tal vez está en el mercado, que puso unos nylon o que puso unas cuestiones así de tela para que no le pegue el sol y está prácticamente en plena calle. Entonces, algo así estaba hablando David en el sentido que, bueno, yo estoy en una buena casa, yo estoy en un buen lugar, ¿y cómo va a ser posible que la casa que nosotros conocemos, el arca del pacto y esa cuestión, esté en una tiendita que le hagamos hecho, ¿verdad? Entonces David dice, bueno, yo quiero crear un templo, quiero crear una morada para Dios. Y claramente Dios le dice que sí, o sea, Dios le da la pauta de que él pueda levantar una tienda y una morada, lo que se conoce como lo que se conoce, todos conocemos ahora como Templo de Salomón, pero realmente la idea estaba en David. Lo que se le impide prácticamente a David es hacerlo. O sea, él podía hacerlo, pero no le dieron la oportunidad. ¿Por qué no le dieron la oportunidad? Porque dice que él había derramado mucha sangre. Entonces, por lo tanto, dijeron de que su hijo, Salomón, lo iba a levantar. Pero David obviamente agarró todo el material, los tratos que se iban a hacer, muchas otras cosas. ¿Para qué? Para que se levantara la edificación del templo. Y alguien dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la cruz y con el nuevo pacto, etcétera? Eso, ¿por qué? Porque realmente el antiguo pacto era por así decirlo, no estaba apropiado para todo ello. Y en la figura de Jesús, en este caso, pues, por eso mencionan la transición, porque aquí tenemos a Jesús de alguna manera, ¿verdad? Voy a borrar aquí, voy a poner otro color. Y una de las características que hablan acerca de David era que David era un hombre de sangre y un hombre de guerra, por lo cual no le dieron la oportunidad por esa causa de edificar. Entonces aquí veníamos a una manifestación de un Jesús a lo David. ¿Por qué? Porque es un Jesús que vino a derrumbar un gigante, es un Jesús que vino a derramar sangre, es un Jesús que vino prácticamente, por así decirlo, a hacer guerra a la manera de David, porque era el ungido de Dios para poder hacer eso, el establecimiento de algo. Y por consecuencia tenía que, por así decirlo, Jesús transicionar a la manera de Salomón para que él pudiera edificar el tercer templo. ¿Y por qué menciono esto? Porque para que se pudiera dar esto tendría que haber la muerte. Es decir, en esta transición, que es David, David tenía que morir. ¿Para qué? Para que Salomón, el vivo Salomón, pudiera levantar el templo. Entonces, que David tenía que morir porque era un hombre de sangre. Entonces, hasta que no se acabara, por así decirlo, ese reinado, no podría dar lugar o inicio al siguiente. Entonces Jesús como figura del Mesías, Jesús como figura de David, Jesús como inclusive el antiguo pacto, que era un pacto de sangre, es decir, por todos los sacrificios y otras cuestiones. Entonces vemos aquí que Jesús prácticamente tuvo que en la cruz morir. Entonces cuando él muere, prácticamente la manifestación de David muere, por lo cual dan lugar a la restauración o el levantamiento del tercer templo. ¿Por qué? Porque al Salomón se le da la oportunidad de levantar templo, no a David. Entonces Jesús tiene que morir y resucitar, pero cuando Jesús resucita, recordemos de que Jesús ya no resucita a la misma semejanza anterior, porque recordemos que cuando Jesús muere como carne y sangre, pero cuando Jesús resucita
Jesús resucita con, creo que es, si no estoy mal, no sé, permita, voy a verificar, es sangre y hueso. Ok, carne, creo que es carne y hueso, permita, carne, vamos a poner aquí, carne y hueso. Carne y hueso. Solo voy a resaltar ahorita que ahí también entró la duda, pero vamos a hueso, espíritu, aquí está. Cuando Jesús se les presenta a los apóstoles, Jesús mismo dice, sí, carne y hueso. Dice Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces Jesús ya resucita a una manera diferente, porque ya no le dan a él un mismo cuerpo. Y esto va relacionado a nosotros, porque la Biblia dice que cuando venga Jesucristo, nosotros resucitaremos y seremos transformados. Es decir, que nos dan otro cuerpo. Por lo tanto, nosotros ya estamos dispuestos a ir con Jesucristo en las nubes. Y es lo mismo porque cuando Jesús resucita, Él luego asciende. Entonces nos da la figura que Él viene Jesús con un cuerpo diferente. Entonces, cuando Jesús resucita, también Él no tiene la misma postura que tenía antes de la cruz, porque Él tiene otra postura luego de la resurrección. ¿Por qué? Porque se le da el nombre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su reino es un reino de paz. Entonces, ¿qué sucede acá en este caso? Entonces vemos la transición de que ahora Él puede levantar un templo. Y en este caso, por lo tanto, se manifiesta también la figura en nosotros. No solo como el cuerpo, porque recordemos que en el Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos y lo que establecemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero también lo vemos nosotros en nuestra figura como nosotros como personas, que Él levanta un templo, hace una dedicación. ¿Para qué? Para una gloria diferente sobre nosotros. Porque Él es un Salomón que viene a reinar sobre todos nosotros y por lo tanto su gloria va a ser magnificada sobre todos los reinos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que un David vino en la lucha, vino en la pelea, vino en la guerra para establecer muchas cosas para luego dar lugar, en este caso, a Salomón. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que este Salomón, es decir, Jesús como la figura de Salomón, obviamente en el contexto de la búsqueda del regir sobre la tierra, o regir sobre aquellos que se le ha dado por pueblo, porque recordemos de que cuando Salomón es puesto como rey, lo primero que él hace es ofrecer sacrificios y la petición a Dios diciendo, dame sabiduría y conocimiento para poder saber cómo juzgar a todo este pueblo, a todas estas personas, para saberlas cómo guiar, ¿verdad? Entonces prácticamente es porque Dios le otorga a Jesucristo a todos nosotros como parte de su pueblo. A todo aquel que cree en Él se hace parte de su pueblo. Entonces, por eso hacía referencia a la figura de Jesucristo como Salomón. Pero primeramente Él muere, en el sentido como David, para dar lugar a Salomón. Eso es una figura prácticamente, ¿verdad? En sentido de tiempos de reinado. Entonces, vemos en este caso de que Jesucristo, como figura de Salomón, en el sentido del reinado, de la gloria, del sistema de paz, que no necesariamente se manifiesta con David, pero se está manifestando acá Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esta figura? Porque recordemos de que una de las cosas que hace Salomón específicamente es la dedicación del templo. Es decir, que Salomón, una de las cosas que hace es dedicar la dedicación del templo. Es decir, viene David, preparó todo, preparó ¿cómo se llama? Si no estoy mal, la madera, el oro, todo estaba preparado para el momento específico de la muerte de David. Y en el momento que Salomón toma el reinado, comienza a la construcción, edificación y todo, hasta que se da la dedicación del templo. Entonces, en la figura muestra, trayéndolo ya al término personal, de que nosotros cuando creemos en Jesús, es prácticamente viene Jesús y nosotros nos convertimos en lo personal como templos. Por eso que cuando dice que la gloria de Jehová habita en el templo o en la casa, o no conocéis vosotros que sois templo y morada del Espíritu Santo, entonces significa de que en el momento que creemos en Dios, Dios nos presenta a nosotros o nos dedica a nosotros como templo. Es decir, Jesús como la figura de Salomón
viene y nos presenta delante del Padre y nos dice, he aquí está mi hijo, o he aquí está tu casa, oh Dios, para que tú habites en ella. Y Jesús nos declara a nosotros o nos establece a nosotros como casas de oración. Pero eso se pudo dar únicamente a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso únicamente se pudo dar por el sacrificio de Cristo en la cruz, para que nosotros pudiéramos obtener el privilegio de ser dedicados como templo y casa a Dios, porque este Salomón la levantó. Por medio de creer en él, fuimos edificados y establecidos como casa de dedicación para Dios. Por eso me mostraba aquí la figura de David y Salomón, y también esto es preludio a lo que voy a comenzar a hablar con relación a, o lo que vamos a comenzar a leer con la dedicación del templo de Dios, porque en Primera de Reyes, creo que ahorita lo vamos a comenzar a leer, comienza a Salomón a comenzar a hablar acerca de la dedicación del templo y comienza a establecer una oración hacia Dios, diciéndole qué función va a tener ese templo que se está levantando. Ese es el punto prácticamente de partida del cual Salomón hace sobre el templo. Y él comienza a decir muchas cosas, y mucho de lo que comienza a resaltar Salomón cuando dedica el templo, cuando establece el templo, lo rige sobre la oración. Constantemente hace la oración de oraciones, ruegos, peticiones y súplicas en la dedicación y el establecimiento del templo. Por lo cual, eso nos da a entender a nosotros, con relación a la vida como hijo de Dios, de que cuando nosotros nos convertimos a Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, cuando entendemos y declaramos que Él es nuestro Señor, que Él nos ha, por medio de la resurrección entre los muertos, hemos sido salvados. Por eso dice el apóstol Pablo, de que el que confesare con su boca que Jesús es Señor y cree en su corazón que Él ha resucitado de entre los muertos, será salvo. Entonces, cuando uno confiesa eso, cuando uno entra a la novedad de vida en Él, cuando nosotros somos aceptos delante de Él, nosotros somos puestos no solo como hijos, no solo como siervos de Él, sino también como templos de Él. Entonces pasamos de ser una ciudad babilónica a ser un templo para Dios. Entonces entramos en una transición muy diferente. Y vamos a... voy a ver si lo logro ver acá en Apocalipsis. Lo menciona, solo que... Ahorita vamos a ver. Apocalipsis... Aquí está. Aquí dice Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia en la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros éramos prácticamente como Babilonia, o templos paganos, de los cuales hacíamos las abominaciones relacionadas a esos templos o esas formas de vida. Entonces somos destruidos, somos derrogados, por así decirlo, y levantados ahora y erigidos como templo y como casa para Dios. Entonces, en esta edificación que Dios nos levanta como templos para Él, es la figura de que Jesús se presenta al Dios Padre y nos coloca a nosotros. Obviamente eso no necesariamente es que lo veamos literal, sino que es una de las cosas que Dios nos ha establecido, o Dios lo vemos, ¿verdad? Es de que es como que si Jesús viniera y comienza a decirle a Dios Padre, he aquí la casa que yo he levantado, el templo que yo he levantado, por favor atiéndele a las necesidades, a las solicitudes, a las cosas que se han levantado, que yo he levantado en Él, y que escuches todas las oraciones que se levanten en Él, que Él levante, sean escuchadas. Y por eso vamos a leer en la parte de lo que mencionaba de Salomón y la dedicación, por las expresiones que da Salomón relacionadas a las situaciones que se den en ese templo. Y obviamente está hablando de nosotros como personas, lo que prácticamente ya quedó de acuerdo Jesús con Dios Padre sobre todo aquel que se ha convertido en hijo de Él. Y por eso mencionaba
la vez pasada que nosotros seremos llamados casas bajo las actividades, pero ciertamente fue primeramente establecida la casa de oración, pero también que esa casa continúe bajo los ejercicios o las prácticas de esa casa, y por lo tanto los ejercicios son la oración. ¿Por qué? Porque en la dedicación que Salomón establece continuamente las oraciones. No habla necesariamente de otras prácticas dentro del templo, sino que la principal donde él se señala o se circunscribe es sobre la oración. Y por eso he mencionado aquí a Jesús como la figura de aquel Salomón que dedica el templo, porque él, bajo su reinado de paz, que es el que estamos sujetos nosotros con él, es lo que continuamente se va a brindar sobre cada creyente. Es decir, cada creyente, toda aquella persona que confiesa a Jesús como Señor y Salvador y que es dedicado a Dios, o que él se dedica a Dios o se consagra a él, Dios lo dedica, o sea, lo edifica como templo y lo dedica. Además de que por esa razón, que los temas que hemos tocado los días sábados relacionados al Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, porque cuando comienza la dedicación del templo, previo a que comience la dedicación del templo también, el Espíritu Santo, la nube de gloria desciende sobre el templo, ¿verdad? Entonces, por eso dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, porque el creyente, cuando comienza a creer, ciertamente Dios también le da lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque sea un templo vivo, ¿verdad? No un templo necesariamente vacío, sino que un templo lleno, pero también un templo que ha sido dedicado. Es decir, que Dios tiene siempre la situación de dedicar algo. Por eso cuando se habla de dedicar, se habla de consagrar. Es decir, que por eso se consagraron los utensilios, se dedicaron para Dios, no para otras cosas. Es, por ejemplo, hagamos de cuenta, vengo yo y tengo 2 celulares. Uno de ellos yo lo puedo dedicar a Dios, es decir, que lo estoy consagrando a Dios. Lo establecí para Dios. Pero el otro celular lo puedo utilizar para otras cosas del trabajo, etc. Entonces, yo sé de que si yo tengo este celular, yo no le voy a instalar tal vez Facebook o TikTok o otras cosas, sino que tal vez le voy a instalar solo las cosas de la Biblia, le voy a instalar tal vez, diferentes Biblias, o tal vez ese celular también lo voy a utilizar para llamar a hermanos en Cristo o a personas que necesiten ayuda. Pero el otro celular que es de trabajo, hay otras situaciones, solo lo voy a utilizar para trabajo y otras situaciones. Es decir, a uno lo establecí, lo dediqué o lo consagré para cosas puramente de Dios. Y el otro lo dediqué, lo consagré o lo establecí únicamente para cosas seculares. Entonces se habla de una consagración. Estoy dedicándolo, estoy estableciéndolo para un propósito en específico. Entonces nosotros, siendo dedicados como templos a Dios, para eso debemos ser dedicados, para eso fuimos establecidos, no para algunas otras cosas más que para Dios. Y obviamente la dedicación específica o el establecimiento específico es para orar, no para estar viendo otras situaciones, como ya lo hemos resaltado, como series de televisión, videojuegos, fútbol, juegos de azar o cualquier otro tipo de cosas. Dios no nos dedica para eso. Dios no nos establece para esas actividades. Dios nos establece para que seamos casa de oración. Por eso tenemos que comenzar también nosotros a evaluar si realmente estamos bajo el propósito por el cual fuimos edificados. Porque si Dios nos edifica, nos establece para hacer casas de oración, pero realmente la pasamos viendo tele, jugando juegos, fútbol o cualquier otra cosa, todos nosotros no somos casa de oración, somos casa de fútbol, casa de televisión, casa de juegos de azar o casa de videojuegos o casa de saber qué, pero no necesariamente una casa de oración. Por eso hablábamos la semana pasada de que cuando Jesús viene en intimidad con nosotros y ve su templo, ¿qué va a haber? Va a haber cambistas, va a haber ventas, ¿qué va a haber? Va a haber que en su templo, en la entrada de su templo hay videojuegos, va a haber que haber serie de televisión, de telenovela, de juegos de azar o balones de fútbol, camisas de jugadores en nuestro corazón, o va a haber un lugar realmente para poder reposar confiadamente en él. Y por eso hablábamos de Jesús cuando entra con violencia, y por eso que también a veces se ven ciertos videos a veces en internet cuando hay personas de que caen al piso y se revuelcan, ¿verdad? Porque es Jesús entrando en su templo y echando fuera todos los demonios que hay. Y por eso que a veces en la Biblia se menciona que a veces cuando salía un demonio, un espíritu, lo sacudía y se iba, porque era la presencia de Dios
entrando diciendo, este no es así no tiene que estar mi templo, ¿ah? Vámonos para afuera todos los cambistas, todos los vendedores y toda esta cuestión, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No una casa de demonios, no una casa de videojuegos, no una casa de fornicación, de adulterio. Esas casas no son, esas actividades no son parte de mi casa. ¿Y por qué? Porque previamente fue establecida, previamente fue dedicada, previamente fue consagrada. Y por eso es el ejemplo que puse acá de la transición de David a Salomón en la figura, haciendo de cuenta de que nuestro Salomón, es decir, Jesús, nuestro rey, nuestro inteligente, nuestro sabio, sobre aquel que se ha visto una gloria inigualable. Y menciona a Salomón por esa causa también, ¿verdad? Porque recordemos de que en el reinado de Salomón había algo bastante importante o un poco diferente a lo de David, porque en el reinado de Salomón se vio una gloria muy grande, que inclusive Dios se la dio a Salomón, que era una gloria como ninguna otra. Dice que no va a haber ningún rey como tú. Y por eso desde que a veces se menciona a Salomón, que no sé qué pasaje era, que siempre lo olvido, pero hacía mención de que cuando la reina vio a los sirvientes parecían como reyes. Es decir, que tal vez cualquier rey, si se le aparecía un sirviente de Salomón, podría haber pensado que era el rey de Israel, pero realmente no, realmente era uno de los sirvientes. Entonces, si miraban la gloria del sirviente, que era grandiosa, similar a la de un rey, entonces, ¿cómo podría ser este rey si el sirviente parece un rey? ¿Cómo se vería el otro? Entonces nos hace referencia a eso, que Jesucristo es un rey supremo, es un Dios glorioso y de que nosotros deberíamos manifestar esa gloria. Es decir, cuando nos miren a nosotros van a ver una gloria y nos dirán, esta persona, ¿quién es? Y nosotros digamos, no, 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 no te fijes en mí, yo solo soy como que una muestra de lo que realmente es la verdadera gloria de mi rey, en este caso Jesús como Salomón. Pero recordemos de que Jesucristo, una de las cosas principales que se ven en él y el ejemplo que se ve siempre en Jesús cuando él entra en actividades, en el sentido cuando lo vemos en la Biblia, es de que él constantemente oraba. Entonces vemos de que nuestro rey Salomón, en este caso Jesús, que inclusive también se menciona, lo mencionamos en Pedro, que decía, con Pedro y también en los otros evangelios, que él decía el templo, que su templo sí se podría ser llamado una casa de oración, porque vemos a un Jesús constantemente bajo el ejercicio de la oración. Entonces, si queremos ser como Jesucristo, deberíamos nosotros también hacer los mismos ejemplos de Jesús. Y por eso lo menciona Pedro en el versículo que leímos, porque decía, Jesús siendo piedra viva y casa de Dios, nosotros también debemos ser piedras vivas edificadas para ejercer una casa espiritual y presentar los sacrificios que se presentan en un templo. Entonces, para esto, para dar continuidad a esto, vamos a mostrar otra vez de regreso la pantalla de lo que estamos leyendo y vamos a comenzar a leer Primera de Reyes 8:12, perdón, Primera de Reyes capítulo 8, de versículos 12 al 61, y vamos a leerlo porque, aunque son bastantes versículos, pero no necesariamente me quiero resaltar a explicar cada versículo, sino a que observemos detenidamente de que en cada parte que se maneja la palabra de la dedicación o el establecimiento de la casa para Dios, se menciona la oración. Y eso es lo que voy a resaltar. Entonces, veamos aquí, comienza el versículo 12, comienza la dedicación. Previo al capítulo 8, perdón, del capítulo, Primera Reyes, capítulo 8, 12, para atrás, ya se habla de cómo fue construido, cómo la gloria de Dios cae sobre el templo, pero en este 12 es cuando ya Salomón comienza la dedicación, el establecimiento específico, la consagración del templo para la oración. Dice de la siguiente manera: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, es decir, en nosotros. ¿Ya? 13. Y yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Entonces, esto es lo que mencionaba yo de Jesucristo como dedicación. ¿Yo quién? Yo Jesús. He edificado casa por morada. ¿Qué casa? Casa yo persona, ¿sí? Por morada para ti. ¿Para quién? Para Jehová. Sitio en que tú habites para siempre, el Espíritu Santo. O lo que se conoce como el Espíritu de Dios. Entonces,
aquí lo que mencionaba es la dedicación, ¿verdad? Yo, en el sentido de Jesús, he edificado casa, nosotros, para que more ¿quién? Para ti, es decir, para Dios Padre, para que more el Espíritu Santo en nosotros, o el Espíritu de Dios en nosotros. 14. Y volviendo el rey su rostro, el rey Jesús, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. 15. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces aquí lo que mencionábamos de que David, el padre de Salomón, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. 18. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. 19. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Pero 20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Es decir, nosotros somos edificados para gloria de Dios Padre. 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. 23. Dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. 24. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. 25. Ahora pues Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino, anden delante de mí como tú has andado delante de mí. 26. Ahora pues Jehová Dios de Israel cumple la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. 28. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Entonces vemos que aquí comienzan los primeros dedicaciones o solicitudes de Salomón en este caso hacia Dios sobre esa casa, es decir, de lo que Dios puede estar solicitando a Dios Padre sobre nosotros. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, es decir, sobre nosotros. Sobre nosotros, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. ¿En qué lugar? En el templo, en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros oramos en el nombre de Jesús, ¿sí? Nosotros oramos en el nombre de Jesús. 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Aquí dice cuando oren, ¿en qué lugar? En este lugar. Aquí podríamos mencionarlo, interpretarlo, cuando nosotros oremos con 2 o 3 o 4 personas, etc. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Entonces aquí se está hablando en ambos casos de que Dios está ahí. Jesús es como que estuviera, cuando uno se arrepiente o se convierte, diciéndole a Dios de que escuche nuestras oraciones, y también cuando nosotros oremos con otras o por otras personas.
31. Y si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y vinieren al juramento delante de tu altar en esta casa. 32. Tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo. Otra vez, tú oirás desde los cielos y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. Y justificando al justo para darle conforme a su justicia. 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. Vemos otra vez acá, la declaración de orar, rogar y suplicar. ¿Dónde? En esta casa. ¿Sí? Otra vez, que nuestra casa esté atenta para orar, rogar y suplicar. Van a ser oídas estas oraciones, ruegos y súplicas delante de Dios. Dice 34, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado. Entonces, esto nos habla de una oración para perdón de pecados, de que si nosotros pecamos, que Dios nos escuche para que nuestros pecados sean perdonados. Dice tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieran del pecado cuando los afligieres, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y enseñándoles el buen camino que anden. Entonces, si nos damos cuenta aquí otra vez, habla de, dice, y te rogaren y confesaren, ¿en dónde? En esa casa. El que hará, oirá y perdonará. Enseñándoles el buen camino en el que anden. Y andará y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta, pulgón, ni sus enemigos los sitiaren en la tierra, si sus enemigos los sitiaren en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo, cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiera sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Entonces, voy a poner una pausa acá. Si estamos observando en los versículos anteriores, muchos hablan acerca inclusive de pecados que uno puede cometer y a causa de esos pecados vienen esos juicios, ¿verdad? Pero junto con esos juicios o pecado, por causa de los pecados que uno puede tener, regularmente vemos cómo habla de que alguien puede levantar oración y confesión de pecados y que va a ser oído para que eso deje de suceder sobre la vida de la persona. Pero se habla siempre de esta casa. ¿Por qué? Porque al nosotros ser dedicados por casa de Dios, estamos habilitados para que Dios nos escuche nuestras oraciones, porque ya hubo alguien que está dedicándonos para eso. Y obviamente Dios nos escucha y puede Dios, por así retener su mano de seguir haciéndolo, porque Dios ya ha dicho que seremos escuchados. Obviamente también está hablando aquí el arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? Entonces 40 dice, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, y tú diste a nuestros padres. 41, asimismo el extranjero, que es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. 42, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Otra vez, y viniere a orar, ¿en dónde? En esta casa. 43, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. 43, como tu pueblo de Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. 44, si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edificaré a tu nombre.
45. Tú oirás en los cielos y su oración y su súplica y les harás justicia. 46. Y si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. 47. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. 48. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra que sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia la tierra que tú le diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. 49. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. 50. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia y los que los hubieren llevado cautivos. 51. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. 52. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tus siervos y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos todo aquello por lo cual te invocaren. 53. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. 55. Y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta. 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. 57. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. 58. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó nuestros padres. 59. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces vemos por qué razón es de que Jesús se enoja cuando entra al templo. Y vemos aquí claramente la razón, que en Salomón, inclusive lo que se conoce cuando Jesús entra al templo, es porque ya se había establecido, ya se había nombrado a ese templo como una casa de oración. Y por esa razón es de que vemos tanto en Isaías como cuando le hace Jesús la mención de la casa de oración, es porque Salomón cuando dedica el templo, vemos de que las constantes dedicaciones que se manifiestan y que se hablan acá, en todo lo que leímos del versículo 12 al 61, es porque están hablando de una dedicación de la casa como una casa de oración. Porque vemos constantemente que se dicen tres cosas. De que si ellos hicieran algo malo, ya sea porque fueron llevados cautivos por la guerra, por enfermedades, por plagas, etc., y ellos oraren, serán escuchados. Siempre se mencionan esas tres cosas: la causa, la oración y el que sean oídos. La causa, la oración y que sean oídos. Obviamente también la situación del volverse de todo corazón. Pero vemos que constantemente en todo lo que acabamos de leer siempre se menciona la oración. No hace mención, por ejemplo, de que si leen la palabra o que si alaban o que si ayunan en este lugar, sino que constantemente se repite la situación de la oración. Por eso que Jesús menciona, mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué será llamada casa de oración? Porque se estableció como una casa de oración. Se inició o se dedicó o se consagró
para que sea una casa de oración. Entonces, por esa razón es de que nosotros deberíamos comenzar, vamos a regresar aquí al punto de partida, deberíamos comenzar a disponernos, es decir, bajo el entendimiento que hemos sido establecidos como una casa de oración, a comenzar a ejercer bajo ese establecimiento en el cual fuimos puestos. Es decir, de que nosotros deberíamos comenzar a orar, disponer nuestro corazón a orar, porque para eso fuimos establecidos, para hacer casas de oración. Por lo cual deberíamos también dejar las otras cosas en las cuales nos estamos dedicando, que puede ser, como ya mencioné, chismes, murmuraciones, videojuegos, televisión, o alguien esté mucho tiempo en el teléfono, conversando con otras cosas, tal vez de cuestiones que no son de edificación. Es decir, cuando las personas chatean mucho, hablan mucho con otras cosas de cuestiones sin sentido, como chistes, qué sé yo, murmuraciones, etcétera, lo que están haciendo es orar, pero con otras personas. Entonces nosotros debemos orar con Dios, debemos entregarnos a la comunión y relación con Dios, porque realmente para eso fuimos establecidos. Y lastimosamente nosotros le hemos dado más tiempo, más dedicación a otras cosas o otras prioridades. ¿Esto significa que uno deje de trabajar? No. ¿Esto significa que uno deje de estudiar? No. Significa que dejemos de hacer cosas vacías o cosas sin sentido, cosas vanas, que realmente no estén provocando una edificación de casa de oración. ¿Por qué? Porque ciertamente yo puedo ir al trabajo, pero yo voy al trabajo orado. Y por consecuencia hay personas que van a venir conmigo, a veces porque saben que yo soy creyente o cristiano, a pedirme oración, diciendo, mira, fíjate que mi familia está destruida o que tengo este problema, no sé qué hacer. Y las personas pueden abocarse a uno porque saben que es cristiano. Puede ser que se burlen a veces, pero puede ser también de que después de la burla sepan de que no pueden ir a nadie más porque también se van a burlar de él, y a veces buscan a personas que son creyentes para que oren por ellos. Y ciertamente vemos de que Dios ya habilitó para que si nosotros oramos por alguien más, Dios nos va a escuchar. Por eso hablaba de aquel extranjero que se acerca a esta casa de oración que se ha escuchado, ¿verdad? Por consecuencia, es de que nosotros dejemos las actividades que estemos haciendo de maldad y dedicando ese tiempo para buscar a Dios. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude a nosotros, para que nosotros podamos comenzar a dedicar nuestro corazón, así como Dios ya lo estableció cuando nosotros comenzamos a creer, nosotros dedicar nuestro corazón, orar a Dios y decirle, Señor, yo quiero comenzar a dedicarte toda mi vida para hacer una casa de oración, así como ya lo hizo Jesucristo cuando yo creí y me convertí, Él como el Salomón que dedicó esta casa, es decir, mi persona hacia ti, para que sea yo una casa de oración para ti. En el nombre de Jesús vamos a orar. Bueno, entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, tu fidelidad y tu gloria. Ayúdanos hoy, Padre bendito, para darnos a ti de todo corazón, para entregarnos a ti de todo corazón, para poder dedicar nuestro corazón, establecer nuestro corazón conforme a lo que tú has dedicado en nosotros, para nosotros ser una casa de oración, para nosotros tener actividades relacionadas a la oración, a la comunión, a la relación contigo, y para que ese propósito con el cual tú nos marcaste de ser templo y morada del Espíritu Santo, nosotros lo comencemos a meternos en ese propósito, en esa línea. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, ayúdanos, socórrenos, susténtanos, fortalécenos, vivifícanos y ayúdanos a dejar todo aquello que esté evitando que nosotros seamos nombrados como casas de oración. Más bien comenzar a hacer todas las actividades y esforzarnos en la gracia de tu Hijo Jesucristo para hacer casas de oración. ¿Por qué? Porque ya hemos sido establecidos como una casa. Tenemos que dar gloria conforme al punto de partida, que fue que nos establecieron como casas de oración. Por lo tanto, debemos ser casas de oración. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el dominio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, queremos hoy dedicarnos a ti. Queremos hoy vivir para ti. Queremos hoy, como lo que acabamos de vivir, ser casas de oración. Sabiendo que hoy, en este momento, cuando yo confiese mi pecado y me presente delante de ti y te declare como Señor y Salvador,
tú me presentarás delante del Padre como una casa de oración, y por lo tanto mis oraciones comenzarán a ser oídas de noche y de día, porque para eso fue establecido ese templo y morada. Y también asimismo hoy requiero, Padre, que tú me bautices, que yo sea bautizado en agua, que tú me bautices con tu Espíritu Santo y que yo pueda participar de así mismo de la Santa Cena. Te agradecemos, amado Rey y Pastor, por la alabanza y la gloria de tu nombre. A ti sea la gloria, la honra, el honor, poder y alabanza. Y también pedimos hoy por la restauración de nuestras casas y nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús.